Seo Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de Seo Arconte. Hace unas semanas, en el municipio de Alovera, en Guadalajara, España, el tema de los círculos de las cosechas fue el absoluto protagonista, ya que en esta finca, a la que nos podemos aproximar gracias a la tecnología de Google Earth, apareció una extraña formación que podemos apreciar en el vídeo que grabó con dron Efraín Rodero en su canal. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo o podréis acceder a él haciendo clic en el símbolo de la esquina superior derecha por si queréis verlo con mayor calidad. Enseguida esta formación se relacionó con los círculos de las cosechas para intentar sacar vídeos sensacionalistas, lo que siempre pasa con estas cosas. Algunos vieron desde el lenguaje de las tablillas sumerias hasta una especie de código QR con la solución al COVID-19, dando por hecho de que por ahí había pasado una nave extraterrestre a provocar todo eso. Sin embargo, el periodista David Cuevas contactó con el dueño de la finca y el dueño explicó exactamente lo que había sucedido al programa Espacio en Blanco. Escuchad. Pues es muy sencillo, es lo que ha pasado desde que los tiempos son tiempos. Es decir, cuando un año es benigno y el campo está bueno, está bien desarrollado, llega una época de que se está granando y está llenando la cabeza de las espigas, y entonces el tallo no tiene la suficiente fuerza para soportar la presión que está sometido el tallo por el grano. Entonces, cuando hace aire o llueve fuerte, normalmente lo que suele pasar es que se tumba o se recuesta, que es lo que decimos nosotros. Pero claro, te puedes preguntar, ¿por qué este fenómeno ha afectado a esta finca en concreto y no al resto? Las respuestas lógicas son que puede que las otras fincas no tengan el mismo tipo de cultivo que tiene esta o estén en otra fase de crecimiento. Sin embargo, aquí se provoca un cisma entre los profanos a la agricultura y los agricultores, es decir, los primeros plasman sus creencias ante lo que están viendo y los segundos son perfectamente conocedores de este fenómeno. ¿Será este el inicio de la mitología de los círculos de las cosechas? Pues para intentar responder a esta pregunta, vamos a irnos hasta el primer registro escrito que tenemos sobre este fenómeno y vamos a recorrer la evolución del fenómeno. En la pestaña Comunidad del canal os pregunté a qué creíais que se debía el fenómeno de los crop circles, y de 145 votos en el momento que estoy grabando este vídeo, el 38% piensa que se deben a inteligencias extraterrestres, el 29% opina que son artistas humanos, el 14% seres sobrenaturales, el 10% armas militares y por último el 9% piensa que es debido a las condiciones climáticas. Y agradezco mucho las opiniones que habéis dado al respecto, que me han servido para la construcción de este vídeo reportaje. Si esta encuesta la hubiera realizado en 1678, seguramente la respuesta que hubiera ganado de calle sería la de los seres sobrenaturales. Por aquel entonces, los estragos climáticos que provocaban cosas como lo que vimos en la finca de Alovera en Guadalajara eran achacados a rituales de duendes, de hadas, a aquelarres de brujas o a incluso el mismísimo demonio. El primer documento escrito lo tenemos en una pequeña columna de un periódico de 1678 haciendo referencia al diablo segador, donde se puede apreciar el típico círculo de las cosechas con una figura humanoide segando el cereal. Lejos de hacer referencia a los círculos de las cosechas, se trata de una breve historia moralizante, donde un agricultor negociaba a la baja la siega de 3 medias hectáreas de avena con el segador pobre. Pero cuando el segador pidió más dinero al agricultor, este le respondió que el diablo le segaría la cosecha. Y así sucedió. Esa misma noche el cultivo apareció envuelto como en llamas, pero a la mañana siguiente todo estaba perfectamente cortado por el diablo o por un espíritu infernal, que ningún hombre mortal sería capaz de igualar. Y claro, el propietario ahora teme ir a recoger su cosecha, echándose toda ella a perder.
Pero si avanzamos poco más de 2 siglos en el tiempo, el primer comentario científico fue reseñado en la prestigiosa revista Nature en el año 1880 por John Capron, en este documento que estáis viendo en pantalla, donde especulaba que los puntos circulares de las cosechas eran debidos a vientos ciclónicos. Y sí, sé lo que estáis pensando porque yo pienso lo mismo. Esto fue como dar una puntada sin hilo. Sin embargo, si esta encuesta la hubiera formulado en 1940, seguramente hubiera arrasado la respuesta de las armas militares. Y no porque los círculos de las cosechas fueran provocados por armas militares en sí, sino porque por aquel entonces existía la paranoia de que las formaciones en las cosechas eran señales que emplearían los espías nazis para atacar en suelo británico. El Servicio de Seguridad británico, el MI5, tenía la sospecha de que esta especie de G era un símbolo para indicar coordenadas a la Luftwaffe, que era la fuerza aérea de la Alemania nazi, y lo sospechaban porque en Polonia, Holanda, Francia y Bélgica ya habían empleado señales en las cosechas para tal fin, y desde Gran Bretaña se sospechaba que había una quinta columna activa, es decir, pensaban que en suelo británico había simpatizantes del enemigo. Esta formación tenía la coincidencia de que la cola de esta G estaba en dirección a una fábrica de artillería próxima. Sin embargo, la explicación a este símbolo en concreto resultó ser muy inocente. El granjero quería deshacerse de unos granos de cebada porque iba a vender su granja y le resultaba más práctico sembrarlos que sacarlos de la maquinaria que tenía que devolver, y lo hizo creando esa curiosa forma de G al dar la vuelta con el tractor. Y es que todas las señales extrañas detectadas desde los cielos por aquella época acabaron teniendo una explicación muy circunstancial. Y hasta ahora todo esto que hemos visto podría decirse que no tiene nada que ver con el fenómeno de los círculos de las cosechas, o al menos con el fenómeno moderno, o con las formaciones modernas que estamos acostumbrados a ver, que podríamos decir que comenzaría o empezaría a evolucionar a partir de 1970. Y cabe preguntarnos una cosa para llegar al meollo de la cuestión. ¿Hay alguna razón que nos haga dudar de que los círculos de las cosechas no eran creados por las personas? Para intentar responder a esta pregunta vamos a abordar el tema desde diferentes frentes. En 1970 los círculos de las cosechas eran simples, con el fin de hacer pensar que ahí había pasado o aterrizado un platillo volante, que es la imagen atávica que se nos viene a la cabeza cuando mencionamos naves extraterrestres. Con el tiempo los círculos se fueron haciendo más grandes y complejos para desafiar a aquellos que intentaban darle una explicación racional al fenómeno. Y en 2 décadas pasamos de esos simples círculos a ponerse de moda la geometría fractal en los cultivos, que se había puesto de moda una década anterior en nuestra sociedad. Y en el actual siglo los círculos de las cosechas tuvieron otra evolución. También se podían ver de tipo píxel, como si reflejaran formas más digitales, muy parejas estas formas a los tiempos que corren hoy en día. Se podría decir que el fenómeno moderno de los crop circles o círculos de las cosechas va evolucionando a medida que evoluciona nuestra tecnología y nuestra cultura, y no al revés. En el programa de Cuarto Milenio, en concreto en el número 351 perteneciente a la temporada 9, Enrique de Vicente, Vicente Fuentes, José Manuel Nieves y Juan José Sánchez Oro participaron en un programa en el que debatieron sobre los círculos de las cosechas. En este debate el historiador Sánchez Oro dio un dato muy revelador, mencionando un estudio estadístico que se realizó durante la gran oleada de círculos de las cosechas entre los años 2003 y 2006 en Italia. La conclusión es que la creación y descubrimiento de nuevos círculos de las cosechas suceden más en sábado, domingo, días festivos, días de puente o en el mes de agosto, es decir, el fenómeno aumenta cuando son días no laborables para la mayoría de las personas. En junio de 1989 se reunieron 60 cereólogos en Hampshire, Reino Unido, que tal y como podemos apreciar en pantalla es un lugar rico en cultivos de cereal. Pues bien,
Esos cereólogos estuvieron durante 8 noches seguidas vigilando para ver si encontraban la aparición de un crop circle in situ en una operación denominada White Crow, pero durante esos 8 días ningún nuevo círculo de las cosechas fue avistado. Sin embargo, habían aparecido 100 anteriormente y aparecieron 170 posteriormente al White Crow. En este documental de la 2 de Televisión Española, cuyo enlace os dejaré en la descripción, se hacen eco de cómo unos reporteros de la televisión mexicana quisieron grabar en directo el fenómeno en Wiltshire, Reino Unido, y se fueron como vinieron, sin poder grabar absolutamente nada. Esa noche tampoco aparecieron nuevos círculos de las cosechas. Otro dato revelador es del año 2001, durante el brote de fiebre aftosa en Reino Unido, el enigma de un arte anónimo escrito por Andy Thomas. Por aquella época la policía controlaba los accesos por los caminos rurales y, curiosamente, dejaron de aparecer círculos de las cosechas. Y ya que la portada del libro nos habla de un arte anónimo, ¿por qué nadie reclama estas obras de arte? Quizás la principal razón sea que los campos de cereal son propiedades privadas, y al aparecer un círculo de las cosechas en esas propiedades privadas ocasionan pérdidas económicas al granjero, y si el granjero se entera de la autoría de ese círculo de las cosechas, podría denunciar al autor y acarrearle consecuencias penales. Precisamente en el libro reseñado anteriormente, en la página 164, aparece el caso de un circle maker o un creador de círculos que fue denunciado por un granjero, aunque en la actualidad eso parece haber cambiado. Últimamente hay muchos granjeros que se asocian con los llamados circle makers o creadores de círculos de las cosechas, anunciando de que ha aparecido en su finca un nuevo círculo de las cosechas, lo adornan con luces, que salió de repente, que si pin, que si pan, pero luego, cuando llegan los turistas o los entusiastas del fenómeno a esa finca, cobran por entrar a ver ese círculo de las cosechas, y así las ganancias se las reparten entre el granjero que tiene la propiedad de ese terreno y el creador de ese círculo de las cosechas. Ahora solo nos quedaría desvelar en este gran puzzle que atesora este fenómeno si las personas pueden realmente fabricar o crear los círculos de las cosechas. Y para ello voy a omitir a estos jubilados que seguramente conoceréis si sois conocedores de este fenómeno, que en los años 90 confesaron ser autores de más de un centenar de crop circles a partir del año 1970, y me voy a centrar en los hacedores o en los circle makers que crean círculos más complejos. En el documental de la 2 que mencionamos anteriormente podemos ver cómo estas 3 personas crean un perfecto círculo de las cosechas de aproximadamente unos 50 metros de diámetro. Este grupo, por ejemplo, prefirió durante el documental permanecer anónimo para no tener consecuencias penales. También tenemos a los famosos circle makers de .org, que trabajan por dinero y también crean crop circles perfectos. Ellos mismos afirman que casi nunca reclaman la autoría de sus círculos, porque entonces estos mismos perderían su poder, y si a un crop circle no se le encuentra una explicación, las personas que lo visitan pueden proyectar sus creencias en él. Aquí tenemos otra razón de por qué los circle makers no reclaman la autoría de su arte. Y saliéndonos de las cosechas para irnos a la arena, en el grupo de SEO Arconte en Telegram, cuando sugerí el tema de los crop circles, mencionaron el trabajo de Mark Treanor, un artista que hace círculos similares al de las cosechas pero en la arena, y solo tenéis que ver el tamaño de las personas para apreciar el gran tamaño de los círculos.
Sin duda alguna, el fenómeno de los círculos de las cosechas va a seguir creando expectación todos los años, sobre todo en los países donde haya cierta cultura en crearlos y en ir a visitarlos. Sin embargo, creo que tras lo expuesto en este vídeo, la mano del ser humano está detrás de este fenómeno moderno o de los círculos más complejos que acabamos de ver. Sin embargo, me gustaría saber vuestra opinión abajo en los comentarios del vídeo. Me encantará leeros. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.